Me acompaña Antonio Tramontana, consultor político. Oiga, señor acelerado, y usted me habla de mí, vea cómo está Antonio. Están, pero... Buen día, Antonio. Muy buenos días. ¿Cómo está, Antonio? Hoy día Buenos días. 17 después ya del cierre de campaña. Aquí muy contento con el saludo pues a la respetable radio escucha de este prestigioso medio. Es a los tiempos que vengo, pero encantado siempre y complacido de compartir con ustedes hasta donde se pueda en mis comentarios. Hablamos están a las órdenes. de las diferencias de esta campaña con la del 2013 en materia no solamente de comunicacional, sino un nuevo implemento que son las redes sociales, pero en general, ¿cómo ha visto usted esta campaña? A ver, muy interesante por una sencilla razón, en que las redes sociales comenzaron a convertirse en un problema, de ser verdades que son mentiras y mentiras que son verdades, medias mentiras que pueden ser verdades y medias verdades que pueden ser mentiras. Ha habido de todo. Pero el conglomerado de las redes sociales es que está dirigido a un segmento. Hay otro segmento que está abajo, que ese segmento, por lo general, lo ocupan los medios de comunicación social, radio y televisión, que es donde se penetra. Y donde a mi modo de ver, esto de aquí lo he sostenido, no, el lenguaje comunicacional dentro de las estrategias de cada esquina, o sea, donde están los que asesoran a los candidatos, no le han dicho un lenguaje común. Yo vengo sosteniendo que el lenguaje de esta elección, porque los factores y las variables y las tendencias, hablando de estadística, jugaban al pepo. ¿Qué quiero decir? Si alguien hubiera dicho, yo voy a solucionar la furia o la ira del Chiro, él se enganchaba. Es sencillo, aquí está don Wellington, que no me deja mentir en la parte sociológica, que me va a dar la razón o me va a refutar. Pero, ¿dónde estuvo ese lenguaje? Y en esto hay una matemática y una estadística muy psicológica. ¿Sabe por qué? Porque la psicología le va a permitir, siendo prima hermana de la sociología, en saber manejar tiempos con metodología. ¿Qué quiero decir? Esto parte de la carencia, va a la necesidad, esto busca los motivos, busca actitudes, las actitudes buscan involucramiento, el involucramiento buscan pertenencia y las pertenencias buscan experiencia. ¿Qué se logra con ese dominio de ese campo dentro del campo estadístico, dentro del lenguaje comunicacional? Que el indeciso se decida más rápido. ¿Por qué? Porque está ligado a una línea de acción estratégica que aquí lo sostenía muy bien Wellington en un momento determinado. Las campañas a veces no resultan que lo racional triunfa, resulta lo emocional, más por carga, porque el ser humano es una emoción, que es una emoción que nadie, y esto ha sido un tema que siempre lo he discutido y he tenido controversias con las universidades, nos forman racionalmente en la lógica, pero no nos forman las emociones. He ahí el porqué la inteligencia emocional de Goleman tiene su razón, pero el mejor libro de Goleman que lo recomiendo se llama Emociones Destructivas, de Goleman con el Dalai Lama, que es un tratado de las emociones. Entonces, cuando uno llega a dominar las emociones, vuelve al elector más sensitivo y se percibe mejor los detalles, las cosas, la vestimenta, el lenguaje no corporal, el corporal, lo que debo decir. Yo creo que por el factor económico y considerando las variables, como son el desempleo, inseguridad, pues dolarización, la furia del Chiro era lo que pegaba. Era una sola cuestión de hablar en ese lenguaje con un eslogan, escúcheseme bien. Y se los dejo a ustedes planteado y a los quienes nos escuchan. Si uno pregunta el cambio, sí es chévere, pero todo el mundo busca una palabra que es sencillita, que nadie la ha utilizado, la oportunidad. Si ustedes lo ponen a elegir entre qué quieres, un cambio, una oportunidad, ¿cuál va a ser la respuesta? O sea, no quiero criticar a las esquinas, solamente contribuyo en lo poco que he hecho en esta vida, a lo largo y ancho del territorio nacional, nada más. O sea, un comentario sencillo que no es crítica a ningún equipo de campaña, solamente está en el tapete. A ver, Antonio, una pregunta fundamental. Más que haber, debe. Es un hecho real que en los últimos tiempos, llamemos 2 décadas, 3 décadas, el proceso estadístico, el juego de las variables, se ha ido descualificando, es decir, más se refieren a porcentajes, a procesos, antes que a presencia. Cuando usted alude a un hecho que me parece fundamental, ¿sí? Es como si diríamos,
se ha jugado con las variables estadísticas, pero el problema central está ahí. El factor, a eso le digo, el factor es económico, las variables son otras. Y lo que es básico y lo que resulta un poco fundamental es que la frase, el eslogan, que atrape esa necesidad que se expresa en términos de emociones, no ha logrado captar. Entonces se ha puesto mucho énfasis en la crisis económica, en el problema de la dolarización, el problema de las casas, etcétera. Pero hay algo que no han logrado empatar, y en eso yo comparto su apreciación. ¿Por qué cree que se ha producido eso? ¿Por qué las estrategias electorales no lograron ir a ese núcleo duro, donde se decide el pronunciamiento electoral del votante? Le voy a poner otro ejemplo. Los 10 años de gobierno actual han sido años en que nos han educado con la propaganda, con simbolismo. Simbolismo, escúcheseme bien. Entonces, cuando usted aprende por simbología emocional, y le agrego esto, usted tiene que hacer una campaña con simbolismos. ¿Qué significa esto? Para explicar las variables, justamente, dentro de la cual hablé de dolarización, le voy a dar un ejemplo sencillísimo. La dolarización es como un aljibe. Lo mismo que sale de agua tiene que entrar de agua. Eso quiere decir que los mismos dólares que salen deben entrar a la caja común del tesoro. Pero el problema no está en que entren o no entren bajo los momentos actuales de esta crisis económica. El problema es cómo financiarlo, lo cual quiere decir que debe haber un apalancamiento financiero para descubrir, si no me entra el agua porque llega por la tubería, tengo que buscar el tanquero o el balde de agua para llenar el aljibe, y ese es el problema de dolarización. Entonces el problema es financiamiento. ¿Y cuál es el financiamiento? Que el país no tiene cómo pagar ciertas cuentas. Entonces, si usted le dice a la gente con simbología lo que usted muy bien me pregunta, le van a entender clarísimo. Si este es un problema de saber si ha habido 10 años de simbolismo a todo dar, y que no hay que decir que está malo, porque todo ha sido simbólico. Tal vez le haya faltado que sea sintético, pero bueno, eso es otra cosa, pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Pero ahí está la respuesta a la realidad de lo que debe ser justamente encontrar una campaña. Y quiero aclararle a los que me están escuchando, yo no soy parte de ninguna campaña presidencial, no quise meterme en ninguna campaña presidencial, tampoco quise enrolarme, si cabe la expresión, o inscribirme para tener ¿cómo se llama? Vaya, resultados de encuestas que las sé hacer. O sea, me he mantenido al margen porque sé lo que se venía, y he estado pues prácticamente como un buen referente en el punto máximo, y recién, créanme, hice ¿cómo se puede decir? Una especie de año sabático, y dejé de hablar en los medios hace aproximadamente como 3 meses, caí en el silencio, me fui a los cuarteles de invierno. Y hoy pues retorno donde ustedes, muy contento, y no sé si le he respondido a Wellington a plenitud. Sí, pero hay otra inquietud. Adelante, no sé si me faltó algo, creo que me faltó responder. Hay otra inquietud que va más allá de las elecciones. Tiene que ver con esta especie de desciudadanización silenciosa. A ver, diríamos, para señalarle, hasta Roldós, el difunto Roldós, como dice la gente, el difunto que lo mataron. Hasta Roldós se había, desde los 50 hacia adelante, se había expresado lo que podríamos llamar un protagonismo de la clase media por generar procesos de ciudadanización, ¿sí? La dictadura interrumpió ese proceso, el retorno fortaleció eso, pero luego las políticas neoliberales generaron esta especie de apatía, indiferencia, o el conjunto de las necesidades económicas de resolver el problema de la pobreza, etcétera, el problema de ajuste, generaron esta especie de lo que podríamos llamar enfriamiento de la conciencia de deberes y derechos. La Revolución Ciudadana irrumpe en eso. La caída de Maguad y la caída de Gutiérrez, podríamos decir, retornaron a este proceso de toma de conciencia. Para dar un nombre, aunque no me gusta porque es un movimiento específicamente andino, quiteño, el forajilismo, los forajidos generan una especie de autoconciencia de los sectores medios, pero habrá que preguntar, ¿realmente fue de ciudadanización o fue de coraje
de lo que en términos populares se llama de la cabriadera por esos dos fracasos. Entonces, luego viene este periodo y este bombardear de simbolismo, este ritual simbólico y práctica de simbolismo realmente ha fortalecido la ciudadanización o ha entrampado la conciencia ciudadana en esta especie de apatía, de anomía, como dirían los sociólogos. ¿Hasta qué punto eso puede gravitar sobre los últimos pronunciamientos electorales, especialmente de las 3 últimas elecciones, y particularmente de este último? Se lo voy a poner en términos simbólicos y de la vida común. Esto es como el matrimonio. Después de 10 años de una luna de miel, uno de los dos comete un laissez-faire, y usted puede haber sido bueno, excelente, y en ese momento se acabó todo. Se acabó todo y sucede lo que usted me dice, la apatía, exactamente, para hablar en términos más reales y la explicación más sencilla. Porque llega el momento que usted ve tan bien las cosas y de pronto eso tan bien se viene abajo. Se viene abajo. Entonces, ¿usted qué es lo que siente en ese momento que se levantó un ídolo, si cabe la expresión, con mucho respeto para la figura sobre la cual me refiero? Y sucede que el ídolo no es el ídolo, y sucede lo que sucede, y sucede que viene por ahí los Callapas League, y viene los Odebrecht League, y viene los Panama Paper League, y viene Mantantiro Tirulán, y viene bla bla bla, y viene, no sé, pues tantas cosas. Ahí es cuando se produce un quiebre, lo que se llama la migración del voto duro. El voto duro comienza a correrse. Y ese voto duro, pues, en un momento dado, que ha sido disciplinado y ha tenido, lo que usted muy bien dice, ganado los derechos y cumpliendo los deberes, emigra a donde le resulta más fácil, pero en mayor proporción, hacia el voto nulo. Porque no es parte de su proceso. Y esto es igualito como el matrimonio. No hay otra vuelta acá, o sea, se acabó y comienza la apatía, no te quiero, si te quiero. También hay la oportunidad del perdón, digamos... Yo diría la reconciliación es mejor que el perdón. Me quedo con la reconciliación, el perdón es más difícil porque depende del grado, del nivel de molestia. Pero es un paso, no sé. se puede que sí se puede. Antonio Tramontana está con nosotros, él es consultor político. Fernando Insúa se une también a la conversación, a la entrevista. Encantado. Hay un bestseller alemán que se llama Ha vuelto, y en esa parte criticaban, en uno de los capítulos criticaban la apatía política, decía que destruía la estructura democrática y que iba a obligar a imponer un sistema más fuerte. La apatía política como primer problema, y el segundo, en las elecciones que se dieron en Argentina, en Nicaragua, se decía que las tendencias de los socialismos del siglo XXI en su discurso era un excesivo, alabar excesivamente el periodo de gobierno de ellos, una negación del pasado, una negación absoluta, y un concepto como que hemos venido, la historia comienza, la verdadera historia es de que nosotros llegamos. Esa negación de los errores es un factor común que se ha vuelto en todos los gobiernos que se autodenominan progresistas. La pregunta es, efectivamente, ¿ha habido un estancamiento del discurso de los gobiernos en general, los autodenominados progresistas, y cuál es el gran error que han cometido en el discurso en todas las campañas que han venido en los últimos 2 años? Y segundo, ¿la apatía política obligaría a modificar la estructura democrática, y en qué se podría modificar esa estructura democrática para hacerla más atractiva a esos votantes que se están volviendo apáticos hacia el sistema? A ver, la apatía tendría que alcanzar su máximo esplendor cuando el derecho a usted elegir no sea obligatorio. Porque en ese momento vamos a saber la verdad. Usted va a decir, no es por mayoría, no se eligió por mayoría, pero es el caso de la apatía. Aquí tenemos que es obligatorio por un certificado. Pero si se quiere hablar en términos sociológicos, políticos, ahí está la primera respuesta. Y en cuanto al progresismo, sí tiene una influencia, porque la condición sine qua non es que el bienestar va ligado al término económico. Y es sencillo, se lo voy a hablar, ahí sí es una ecuación política. Usted tiene que ver el factor económico, el bienestar, y el otro factor que lo tiene que sumar es esta famosa justicia o seguridad ciudadana. Si usted ve un poco el desarrollo de los países del primer orden, van en esos términos. Lo económico, first, pero ligado a la parte de bienestar, en todas sus formas de ver, educación, salud, en todas sus... Y lo económico es
progreso en sí, fuentes de financiamiento, carreteras, infraestructura, capacidad de compra y de pago. Y la justicia es el momento que usted sienta que los derechos y los deberes tienen un marco de armonía. ¿En qué concepto? Que usted es un ciudadano. Es que el problema está en definir qué es ciudadano o qué es derecho. O sea, el ciudadano, ¿qué significa? O sea, más ciudadano, menos ciudadano o derecho. O sea, ¿cuál es el dilema? Simple y llanamente. El ciudadano tiene que tener el derecho a tener derechos. Es simple. No hay que definirlo de otra manera. Entonces, si usted tiene claros los principios, a lo que usted muy bien plantea, es fácil hacer el clic, entender. Es una cuestión de entendimiento. Y cuando usted hace el clic y está sintonizado con una población, ahí es que la apatía va a ser superada porque usted tiene la libertad de elegir o no elegir. Porque se va a volver atractivo. El problema es que en el discurso o en la propuesta política, usted como ciudadano se pregunta, ¿y yo en esa parte dónde estoy? ¿Yo dónde estoy? A ver, ¿estás en el bienestar? No, no estoy en el bienestar. En lo económico no va a estar. En la justicia no va a estar. Entonces, ¿qué puede ser? No sé si le he podido explicar a plenitud su muy buena e interesante pregunta. Ahí viene un punto, y agradezco la respuesta, y un punto que hay de discusión. En los países donde el voto es libre, hay sociedades civiles y se impone el caso, dicen, no, es que también hay que obligar a que la población sea partícipe del proceso porque pueden terminar destruyendo la estructura. El tema de discusión vino en los últimos años por el movimiento de los grupos o de extrema izquierda o de extrema derecha en Europa, en varios países europeos. Entonces yo la discusión decía, a ver, están subiendo porque ustedes no quieren participar. Entonces viene la cuestión, ¿cuál, para su punto de vista, en su apreciación, cuál es la tendencia correcta? ¿El voto debería ser obligatorio o de libre elección? De libre elección. Para mí es de libre elección, porque el obligatorio nuestro, hablo por el nuestro, es ni más ni menos para conseguir, ¿qué cosa? Un financiamiento, que se lo devuelve el Estado en función de votos, ¿verdad? Que se calcule y le dan más recursos. Entonces la pregunta es, ¿los partidos políticos deben coexistir en base al presupuesto estatal? No creo, sino que en base a realidad del bolsillo de cada quien y de los aportantes, que no es que los digo que son malos. O sea, el que usted le aporta en una campaña no es malo, el problema es quién le aporta ese dinero que sea lícito, a eso me refiero. ¿Quién le aporta, cómo le devuelve? Porque en algún momento lo que se hace es tener una inversión, ¿no? Entonces la figura puede ser de una aportación, visto acá. No se va a librar de eso. O sea, el favor en algún momento se devuelve, es lo que se paga. Decir. Sí, hay que ser claro. Lo que busca un poco la asignación del presupuesto estatal para decir, no estás obligado a tomar ningún tipo de ayuda de cualquier tipo, ¿no? No lo ve así. Estoy obligado a la final con el Estado en los manejos de los poderes a algún caso de favor. O sea, algo que conversábamos en este... Esto es en tercer y parecer, cuidado, su pregunta es muy buena. Sí, pero ¿cómo llegas al punto que eres que eres y pareces? Se puede. Porque existen mecanismos para poder camuflarlo, de hecho así ha pasado, ¿no? De hecho pasa. Decíamos en algún momento que el mensaje dicho a la ciudadanía a manera de campaña no ha variado mucho y hacíamos un recorrido por los eslóganes y por las propuestas, que si usted un poco las ve hoy son similares a las que hubo en el 84, son similares a las del 80, buscando exactamente lo mismo, dar algo de trabajo, de hablar, que lo decían en el tema del empleo, algo de la vivienda también, y lo que significaba la seguridad de tener tu alimento, que era a través de un trabajo. ¿Por qué seguimos ofreciendo lo mismo? ¿Será que necesitamos lo mismo todavía, Antonio? A ver, aquí tal vez, más allá que el abogado Bucarán se ha referido a mí como su nuevo suso, pero lo que esta campaña es una reedición del famoso pan, techo y empleo. Perdónenme, esta campaña era parte de la famosa Frente de Reconstrucción Nacional, que fue un esfuerzo del abogado Nebot para construir la unidad. O sea, esto se remonta y se vuelve cíclico. Mucho ojo con lo que estoy diciendo. Y no por eso es que uno sea más amarillo o menos amarillo. Amarillo soy porque soy barcelonista, nada más. O sea, pero de ahí para allá, o sea, hay que ver las cosas en su realidad. Se redita. Créame, o sea, se redita, ¿por qué no? ¿Pero en esta reedición le veo un plus? Por supuesto que había que lograr el plus. Porque ¿Y sabe si dónde está? en un círculo No, terrible, es que ¿no? mire,
Claro, usted no puede invocar lo que usted muy bien dijo. Hay dos eslogan que uno dice, bueno, 3, tal vez 4. Pan, techo y empleo, si se puede, se aplica. Ahora le toca al pueblo. De arriba se va. Ahora le toca al pueblo. Ahora le toca al pueblo, y yo no descarto aquella frase de que era el de la fuerza de los pobres. O sea, no descarte ninguno de esas cosas, pero si yo quiero redefinir algo que... y un quinto eslogan que se lo estaba olvidando, pero que se lo redefino y se lo compacto con todo lo que lo he sostenido. El líder político que aspira a ser candidato a la presidencia, lo único que tiene que tener es rumbo y ritmo. El rumbo es hacia dónde quiere ir y el ritmo es cómo va caminando. Es sencillísimo. O sea, no tiene que buscar lo non plus ultra, si lo más sencillo es ser auténtico. Creo que hay candidatos muy auténticos en esta lista. No necesariamente lo auténtico es lo que pega, ¿no? Sí, pega muchísimo. Auténtico. ¿Sabe dónde pega? A Trump le funcionó. Es que Trump no solamente que es auténtico, Trump es original. ¿Sabe cuál es el original? Cuando usted chispa y resuelve algo difícil. Pero ahí viene la duda de quién realmente es Trump, el que estaba en campaña, el que dio el discurso, el que está actuando. O sea, ¿realmente es originalidad o es adaptarse? Si la gente quiere escuchar esto y en esta orden se puede decir. Claro, pero eso no significa que sea necesariamente auténtico, ¿no? Sino una adaptación a lo que la gente quiere ver en él. Bueno, Fernando, que tenía una pregunta, ya te paso el micrófono a ti. El talento para hacer... Estoy en el paredón de la pregunta. En la era de la información, no hay que negar que ha habido un cambio inclusive en la mentalidad, en una expansión de una clase media que accede a Internet, ve otros puntos de vista. ¿Cree que ha habido en realidad una evolución del discurso y que funciona el discurso populachero? Puede ser popular, pero ese populachero de tratarte de la comedia de jama, te voy a dar jama, te voy a dar... sigue pegando en la sociedad. ¿Y por qué no ha habido ese cambio, esa evolución? Funciona. Aquí en esta elección ha funcionado muy bien un ícono muy importante, el ícono de la presencia de una mujer. Porque si el factor económico va ligado al problema de la crisis en términos generales, al empleo, o sea, si no hay empleo, ¿quién se afecta? A la familia. Al haber una candidata mujer, viene otro ejemplo de simbolismo. ¿Quién es la que controla la economía de hogar? Una mujer. Maneja el hogar. Nosotros lo único que somos proveedores. Eso no quiere decir, como dicen muchos, mandarina, claro, por si acaso. Pero sí es una realidad. ¿Quién mejor para sentir la sensibilidad? Ese ícono es importante. Otro ícono para mí, importantísimo, es la figura de alguien que maneja las finanzas cuando le ponía el esquema del aljibe. O sea, si no me entra, ¿cómo consigo que me entre por tanquero o por balde? Entonces, sí son importantes esos íconos. Y otra que yo le pongo como figura importante y simbolismo, la seriedad de un hombre que fue alcalde, que tuvo que ver en algo de la milicia. Entonces, usted comprenderá que eran pesos pesados con el candidato gubernamental que tiene un empuje propio por su base electoral, o sea, cautiva. Eso significaba, antes se me van a decir, y el resto no vale, el resto sí tiene su valor. Los dos jóvenes que participan, tanto el doctor Espinel como el hijo de Agdalá Dalo Jr., tienen su valor. De ahí creo que viene en otra faceta el doctor Pesantes, pero su léxico es legal, y la gente no busca lo legal. Y creo que viene el doctor Zuquilanda, que no sé por dónde anda, pues, o sea, pero anda. O sea, eso lo tengo que decir de esa manera, más allá que le pueda doler a alguien, pero es la verdad. Entonces, los resultados los vamos a ver al final, no se hieran, porque lo único que hago es comunicar lo que se ve, lo que se siente. Y le voy a decir algo. Yo creo que, súmese esto que voy a decir, yo he sido uno de los pocos, junto con el doctor Hugo Landívar, en hablar de muerte cruzada anticipada desde el año pasado. No la descarte, y ahora con mayor razón, porque ya la Corte Constitucional sacó un libro para fundamentar, para edificar la muerte cruzada, que está tipificada, no sé si en el 148, 143 de la Constitución o en el que sea. Si me equivoco, soy humano, pero ojo con lo que le estoy diciendo. Eso no está lejano a la historia del país. Y yo lo vengo sosteniendo desde el año pasado como una tesis de que en algún momento se cumplirá, y no es que tendré la razón.
Yo más bien creo que, y hago una invitación a ustedes muy sincera y que vale la oportunidad, que lo inviten al doctor Landívar, que él es más legalista que yo. Yo analizo la parte política como per se, pero él sabe la legalidad de ese libro que ya está editado por la Corte y presentado por el doctor Ruiz, que es el presidente de la Corte. Ojalá lo inviten a Hugo Landívar para que ustedes se empapen de la situación legal, ahora sí como se puede decir, como cama tendida, ¿ya? Entonces, todos estos elementos juegan un papel preponderante en la vida política de los países. Entonces, la vida política no se puede alterar. La política solamente es una manera de que las cosas fluyan y fluyan mejor. No es que la política rija todo. La economía es la que rige a los países. Si usted no es competitivo, no está en nada. Y si no tiene dinero en el bolsillo, es un chiro. Antonio, te he dicho una cosa importante que ojalá la retomemos en algún momento. Depende de usted. Claro, de ustedes que me inviten porque se la retomemos. Este simbolismo de las mujeres es la presencia, lo que podemos llamar la presencia de género, pesando en la política. Mata los dos, Cecilia Calderón, Rosalía Arteaga, etcétera. Hay una línea de continuidad que evidencia una deuda social del país hacia las mujeres. ¿Sí? Muy bien expresada. Entonces, yo creo que ese problema lo podemos retomar, pero hay otro que es fundamental y que quería preguntarle. Aquí el peso de María Fernanda preguntarle también. Quería preguntarle es, en los últimos 20 años, todos los grupos políticos apelan al Estado para resolver los problemas. Hay una especie de abandono de la sociedad, hay un fortalecimiento de lo que podríamos llamar del protagonismo del Estado. Entonces, todos apelan, si revisamos lo que han prometido, el conjunto de promesas de todos los movimientos políticos, es el Estado el que resuelve, con excepción a lo mejor de uno, ¿no? Pero es el Estado da esto, el Estado da lo otro, el Estado da lo otro. Pero el protagonismo lo tiene que tener la sociedad. Entonces volvemos al el ciudadano. Claro, la comunidad. Sí, volvemos al problema fundamental. Estamos yendo aceleradamente a una suerte de refugiar la política y disolver al ciudadano en el Estado y generando ese protagonismo de modo que vean el Estado refugio, el Estado dador, el Estado benefactor, etcétera. Pero no hay en realidad, se ha ido debilitando lo que podremos llamar el llamado a la fortaleza ciudadana, el llamado a que los colectivos humanos entiendan que el Estado puede ser un recurso, pero también puede ser un peligro. Por supuesto, nadie lo niega. A ver, y el Estado puede ser peligro cuando hay un gobierno porque que no entiende la verdad. Yo escuchaba algo de parte de usted, de Fernando, que decía, ¿sabe qué es lo que hay que cuidarse en esto de la democracia y los estados? Lo que yo llamo el DDT. Es un veneno, ¿verdad? Si no me equivoco, que ya no se usa. Pero son las dictaduras democráticas totalitarias, la traducción exacta, es un tema mío. Dictadura democrática totalitaria, o sea, aquí soy yo, siempre yo, más que yo y yo. Entonces esto se vuelve muy interesante en los planteamientos filosóficos, doctrinarios, de los dogmas de fe y de política. Entonces, en la democracia, como usted bien lo plantea, el Estado es una cosa, el gobierno es otra. Y el veneno del DDT está ahí. No sé si he podido contribuir. Con ese DDT creo que nos vamos a quedar. Vamos a siempre